Buenas noches. Esperamos que la paz del Señor sea con cada uno de los hermanos que nos ven y nos escuchan. Esperamos que este día podamos hablar un poquito más acerca del discípulo. Estábamos hablando de la enseñanza de Jesús acerca de la nueva familia. Ya vimos un par de cosas respecto a eso y sabemos que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos ama con un amor eterno. Pero antes de hablar un poquito acerca del discípulo, bueno, aquí dice: Jesús les enseña a sus discípulos a que se amaran como hermanos. Antes de hablar un poco acerca de eso, quiero que podamos orar y darle gracias a Dios por este momento y que podamos pedirle que nos abra nuestros pensamientos y que podamos atesorar cada una de los versículos que vamos a leer y que los podamos poner en práctica. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos permites estar una vez más reunidos para poder platicar un poco de tu palabra, Señor, y poder llegar a esa medida de ser tus discípulos, Señor, poder poner en práctica lo que escuchamos, lo que recibimos de ti, Señor, y bendecimos cada uno de los hermanos que están en sintonía. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, Jesús les enseña a sus discípulos a que se amaran como hermanos. Para eso vamos a ver hoy cuatro formas de cómo Jesús le enseñó a sus discípulos. Y mientras ahí toma su Biblia, si tiene su Biblia a la mano o si tiene su teléfono ahí, también le invito a que busque uno de estos versículos. Vamos a hablar hoy, bueno, todos están en Juan, en el libro de Juan. Vamos a hablar acerca del amor entre hermanos que está modelado por Jesús. Eso lo vemos en Juan 13:34. Mientras lo busca, pues todos sabemos de que como formamos parte de una familia, eso también nos lleva a una parte bien importante que dice que tenemos que amarnos como hermanos. Bueno, no sé cuántos de los que están aquí tienen hermanos. En mi caso yo tengo 2 hermanos y uno puede indagar un poquito ahí su relación con el hermano mayor, el hermano menor. Uno puede tener un parámetro de lo que vamos a ir viendo ahora y ver cómo realmente nosotros como hermanos pues nos complementamos y nos ayudamos entre hermanos. Les decía que en Juan 13:34 nos dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces yo le pregunto, ¿cómo Jesús lo amó a usted? ¿O cómo usted ha sentido el amor de Jesús como hermano hasta este día? Pues aquí nos deja claro de que tenemos un modelo a seguir. El amor entre hermanos está modelado por Jesús. Ese es el primer punto que vamos a hablar un poquito. Y aquí nos dice en Juan 13:34 que os améis unos a otros como yo os he amado, dice este versículo. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿cómo Jesús lo ha amado a usted? Ahí puede opinar, puede preguntarle a su familia que esté en casa, a su esposo, a sus hijos. Y esa es otra parte bien importante que se me viene a la mente.
estamos en familia en casa, pero a la vez, por ser parte del cuerpo de Cristo, también tenemos esa característica, que tenemos también que amarnos como hermanos, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si usted se pone a pensar cómo es el amor de Jesús hacia su hermano, pues es un amor incomparable, un amor que sobrelleva muchas cosas. Ya vamos a ver por qué le digo eso. En Juan 13:35 nos da otra característica de cómo tiene que ser este amor entre hermanos. Dice que es un amor impactante. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha recibido o ha tenido algo que le haya impactado? ¿O qué relación tiene esa palabra en su mente? Impactante. Dice en el versículo 35 del capítulo 13 de Juan: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a saber que somos discípulos de Cristo? Pues ahí nos dice la clave que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. Entonces, yo le pregunto, de los hermanos de su congregación, ¿a cuántos ama o a cuántos debería de amar usted? A todos. Amén. Aquí nos dicen de que a todos. Pues claro, no hay que hacer ninguna excepción. Aunque todos sabemos que en algún momento, como es natural, tenemos roces, tenemos diferencias, pero ese es el amor de Jesús, que tenemos que sobrellevar eso. Y así como Él nos enseña a perdonar, nos sigue perdonando, pues igual vamos a ver un poco más adelante, hay una parte que dice tener la actitud de perdonar a los hermanos. Tal vez ahí vale la pena mencionar que una cosa es la afinidad que puedas tener con algunas personas, Ajá. más que con otros, ¿va? Sí. Pero el amor es otra cosa. O sea, hay gente con la que uno se lleva mejor, Exacto. pero debe de aprender a amarlos a todos por igual, ¿va? Porque todos somos hijos de Dios, a la misma altura, al mismo nivel, todo, ¿va? Entonces no podemos hacer acepción de amor ni de otras cosas, ¿va? Pero la afinidad es otra situación. Sí, exacto. O sea, más bien se podría decir, no nos podemos dar ese lujo, ¿va? Así es. Es estar siempre en unidad. Amén. Luego en Juan 15, siempre, bueno, en el capítulo 15, en el versículo 12 y 13, vemos otra manera de cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos a amar a sus hermanos. Entonces aquí, bueno, ya hemos hablado un poco acerca de eso. Dice que el amor entre hermanos debe ser sacrificial. ¿15 qué, perdón? Versículo 12 y 13 del capítulo 15 de Juan. ¿Por qué dirá que ese amor debe ser sacrificial? Si usted ya tiene la lectura, pues ahí nos vamos a dar cuenta hoy por qué Jesús nos enseña que debe ser sacrificial. Dice en esta versión, dice: este es mi mandamiento. Repite nuevamente: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Alguna vez usted ha puesto su vida por algún amigo? O no lo veamos extremista, ¿verdad? Sino que veámoslo desde el punto de vista de que todos tenemos un amigo de confianza, un mejor amigo, y hay situaciones de que uno pues ha tenido que poner su vida o ponerse en el lugar de su amigo, o como diríamos coloquialmente, ponerse en los zapatos de alguien, ¿verdad? Creo que más de alguno ha tenido alguna experiencia
con un amigo íntimo, ya sea de mi persona hacia mi amigo o de mi amigo hacia mí. Entonces Cristo nos invita y nos motiva a que si de verdad nosotros queremos tener ese amor entre hermanos, dice que nadie tiene mayor amor que que poner su vida o que ponga su vida por sus amigos. Amén. Entonces, hemos visto tres enseñanzas, las vamos a repetir para que nos quede claro. La primera es: el amor entre hermanos está modelado por Jesús. Tenemos un estándar, tenemos un modelo que es Cristo. Número 2, el amor entre hermanos es impactante. Y el número 3, el amor entre hermanos debe ser sacrificial. Y el número 4 lo vamos a encontrar siempre en Juan, capítulo 15, del versículo 14 al 17. Bueno, más bien del versículo 14 y 17. Si ya lo tiene, dice: vosotros sois mis amigos. Pero aquí hay una condicionante, dice: si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué es lo que te manda Cristo a que hagas? Pues ya vimos aquí en los versos anteriores, dice que nos amemos los unos a otros. Y aquí lo vuelve a repetir: esto os mando, que os améis unos a otros. Como nos podemos dar cuenta en estos 4 puntos, bueno, no les he dicho el número 4, dice. Entonces aquí vemos que el amor entre hermanos es un mandamiento. Amén. O sea, como decía el pastor, Amén. es algo que no podemos nosotros hacerlo selectivo, se podría decir, sino Sí. que es el amor de Dios sobrepasa todas esas barreras y no podemos hacer ninguna acepción de personas. Entonces, una característica de estos versículos que hemos leído es que Cristo nos insiste a través de los versículos que hemos leído que nos amemos unos a otros. Entonces, como cuarto punto, vemos de que el amor entre hermanos es un mandamiento. Así que si usted tiene a su hermano de sangre, a su hermano espiritual, pues, ¿qué es lo primero que le dice el papá a uno? Es tu hermano, querelo, le dice. O sea, no tenemos otra salida, pues, más que amar indiscutiblemente a nuestro hermano. Amén. Amén. Esto serían las enseñanzas que nos deja Jesús. Y vamos a pasar a otra parte. Tal vez, fíjate que hoy, ¿Sí? viendo ahí, leyendo algo que no sé si hermana Margarita o alguien lo mandó, no recuerdo quién fue, pero hablaba sobre una entrevista que le hicieron a Jesús. Pero quizás todo estaba, la lectura muy preciosa y todo, pero a mí lo que más me impactó de ella fue la diferencia que hace entre querer y amar. Ajá. Y entonces decía ahí en la lectura que no es lo mismo querer y amar, porque el querer demanda del otro algo, es demandante, mientras que el amor todo lo soporta, ¿va? Entonces es lo que estás hablando, es el sacrificio que hace la persona por la otra, ¿va? Y no espera nada No es en respuesta, ¿ah? Por eso es que Jesús, y por eso es que Dios nos amó de tal manera, dice, Él nunca dice, Dios los amó para que ustedes le respondieran, ¿va? No, ¿va? Dios nos amó sin esperar nada a cambio, ¿va? De Entonces, hecho, vemos el más grande ejemplo de amor de Jesús hacia nosotros es el haber dado su vida. así es. Creo que nadie
ha alcanzado ese nivel de entrega, ¿verdad? Pero como podemos ver, o sea, Dios en su palabra nos anima y nos exhorta a que alcancemos ese nivel de entrega, pues como decía el pastor, hay que hacer la diferencia en querer y amar, y ahí es donde nosotros como cristianos, como creyentes, es que tenemos que alcanzar la estatura de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Pues aquí nos da la clave, amándonos los unos a otros, así como Él nos amó primero. Solo quiero hacer la introducción a la siguiente parte para que veamos un poquito de qué es lo que vamos a hablar el próximo martes. Las relaciones interpersonales entre los hermanos de la nueva familia. Entonces, como les decía anteriormente, aquí tenemos la primera parte que dice tener la actitud de perdonar a los hermanos. Tener interés en la restauración de los hermanos. Vivir en paz con los hermanos. Ser compasivo con los hermanos. Ahí hay 4 razones que las vamos a discutir en estas próximas transmisiones. Ahí les recuerdo que si usted quiere comentar, quiere opinar, pues puede hacerlo con un mensaje. Ahí la idea de los martes es que lo podamos hacer interactivo. No es que usted escuche o que solo vea, sino que de alguna manera usted exponga su opinión. Para eso, recuérdese que cuando teníamos la oportunidad de estarlo haciendo en la iglesia, esa es la dinámica, poder comentar. Aquí en la casa tratamos de hacerlo, de ir comentando, ir opinando, para que usted también ponga ahí en un comentario su opinión al respecto, o si tenemos alguna duda, pues poderlas aclarar para poder ir avanzando en este discipulado. Amén. Así que les dejo esas 4 razones o 4 enseñanzas de cómo Jesús les enseñaba a sus discípulos a amar a sus hermanos. Amén. Se la repito una vez más para que terminemos. Número 1, el amor entre hermanos está modelado por Jesús. Número 2, el amor entre hermanos es impactante. El amor entre hermanos debe ser sacrificial. Y el número 4, el amor entre hermanos es un mandamiento. Amén. Amén. Así que les dejo esas 4 razones por las que usted tiene que amar a su hermano. Amén. Así que nos despedimos con una oración. Le vamos a pedir al pastor. Bueno, Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos cómo debemos de actuar, Señor, de pensar y de expresar, Señor, nuestro amor hacia nuestros hermanos, Señor. Especialmente, como dice tu palabra, a los de la casa. Iniciar por los de la casa. Tanto en el aspecto físico, Señor, como en el aspecto espiritual. Entonces, te agradecemos esta noche, Señor, porque a través de tu palabra, Dios, tú nos estás enseñando, nos estás capacitando, Señor, para que podamos llegar a ser ese varón perfecto como lo eres tú, Señor. Te agradezco también, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender, Señor, y de tener en nuestro corazón el anhelo, el deseo de ser discípulos tuyos, Señor, porque ese es el propósito, Dios, de todas estas enseñanzas, Señor, de toda esta instrucción para nuestra vida, Señor, para que alcancemos ese nivel de discípulos, Señor, de no solamente ser seguidores tuyos, Señor, sino ser discípulos. Y un día que tú puedas decir, mi amigo Juan, mi amigo Pedro, mi amigo Mario, mi amiga Sara, mi amiga María,
que tú puedas expresarte así de cada uno de nosotros, Señor. Yo te agradezco porque tu Santo Espíritu nos guía, nos da dirección, nos exhorta, nos alienta, nos anima a seguir adelante cada día. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das en medio de esta situación adversa, Señor, para muchos, pero para nosotros es una situación positiva, Señor, porque lo mejor que hemos sacado de esta cuarentena, Señor, es que podemos relacionarnos en nosotros, estar en comunión contigo, Señor, y depender única y exclusivamente de tu provisión, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y amén. 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 Que la paz de Dios esté en cada hogar. Dios les bendiga, hermanos. Amén.